vamos a estar viendo durante todo este tiempo, vamos a estar viendo durante este mes, hablar acerca de la fe. ¿Ya? Vamos a estar hablando acerca de la fe. Yo sé que la fe es sumamente necesaria, aunque muchos tendemos a pensar que la fe es algo que viene de parte de Dios y ahí queda, cuando acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que la fe tenemos que ir haciéndola crecer, cada uno de nosotros. Dios pone en nosotros la búsqueda de la fe, creer en algo. Es por eso que toda la gente en el mundo, sea creyente o no creyente, tiene fe. Hay gente que dice, no, pero los ateos no tienen fe. No, todos tienen fe. Porque la creencia en algo que no sabemos que hay más allá, esa es fe. Cuando usted llegó hoy día en la mañana y se sentó en esa silla, en esa banca, se sentó por fe, ¿sabía que lo iba a soportar? ¿Cómo sabía cuántos kilos soporta la banca? Y ustedes, algunos que están bien más o menos, llegaron y se sentaron por fe, porque pensaron en algo sin tener la realidad. Así que todos practicamos la fe, pero también a veces la fe es probada o a veces la fe es debilitada cuando estamos pasando conflictos. Así que realmente, si estás aquí en esta mañana junto a nosotros, la fe es necesaria para calmar las preocupaciones, la fe es necesaria para la ansiedad. ¿Alguien aquí sufre de ansiedad? Muchas veces se necesita fe. Cuando muchas veces está estresado, necesita fe. Si tiene miedo, necesita fe. El otro día estaba mirando un reportaje en la televisión. Se ha dado cuenta que cuando hay tragedias, catástrofes, y miraba yo el otro día la televisión, que hay una catástrofe, hay un temblor grande, un terremoto, todos salen a abastecerse y dejan los supermercados vacíos. ¿Por qué tienen miedo? El miedo hace que nosotros nos activemos. Y ese miedo muchas veces nos asusta de tal manera que dejamos de confiar, de tener fe. Y sabes que muchos de nosotros por esa ansiedad vamos y justamente compramos, echamos benzina al vehículo, lo tenemos hasta el tope, dejamos las bencineras sin combustible, dejamos los supermercados sin agua. ¿Se acuerda de todas esas cosas que sucedieron cuando hay tragedia? Pero a veces se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios. Y recién cantábamos una canción de las nuevas que decía que el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿sí o no? Y dice que el Señor inclusive si puede proveer y darle alimento a las aves, ¿cuánto más tú? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Entonces, yo pensaba en eso y yo digo, en una catástrofe que haya, ¿el Señor me va a dejar morir? No, yo creo que no. Si me está pasando algo, ¿el Señor me va a dejar ahí tirado? Yo creo que no. Y eso es necesario en la fe. Cuando vemos un famoso salmo que creo que está en sus hojas, y si alguien me facilita una hoja también para ver cómo van ustedes, o qué es lo que van ustedes rellenando, sería espectacular. Ahí, el que llegue primero, estaba por la derecha, ahí llegó el hermano. Y ahí le van a reponer su hoja, nuestros porteros que siempre están atentos a la jugada. Después de que yo les digo. En Salmo 23, versículo 1, un pasaje muy conocido en la Biblia, que muchos de ustedes se podría decir que es el salmo más conocido en el mundo. Cuando dice el versículo diciendo, Jehová es mí, nada me faltará. ¿Qué es lo que para usted es nada? ¿Qué es lo que es nada? O sea, el Señor va a cubrir todas mis necesidades, sin ninguna falta, porque Él va a cubrir, porque nada me faltará. Y mire lo que dice, y es el título que le quise dar a esta enseñanza en el día de hoy de la parte de la serie, andaré sin miedo en el valle. Así dice, así se titula esta enseñanza. ¿Y por qué? Porque dice el versículo 4, aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán. ¿Usted cree eso o no? Porque si usted lo cree, entonces usted está entendiendo que la fe está trabajando en usted. Pero ¿qué pasa con esos días que las cosas no están bien? Que empezamos a dudar, que las cosas nos empiezan a destruir. Ahora mismo estamos pasando uno de los momentos más oscuros de la economía. ¿Sabía usted o no? ¿Sí? Pero Él iba a cambiar todo. ¿Se acuerdan, no? Por ahí. Él va a cambiar todo, no ha cambiado nada, todo ha empeorado. A mí no me gusta hablar de la política, pero me gustan los números, me gustan las estadísticas. Y sabe que tenemos el 9,2% de la tasa de desempleo más bajas en los últimos años.
o más alta si la mira de esa manera. 9,2 de 100 chilenos están sin trabajo. Y está aumentando. Algunos quieren decirnos que no, que bajó un poquito, que creció. ¿Y sabe lo que pasa? Que la tasa más alta de desempleo en La Serena, siempre Coquimbo y La Serena fueron los que marcaron la nota. Siempre Serena y Coquimbo son los que marcan la nota, son los que tienen los desempleos más altos. Y diciendo que estamos en el norte, que hay mucho trabajo en la minería, pero marca. Pero sabe que La Serena está en un 8,1 y un 9,2 es Santiago. ¿Sabe qué pasa cuando la capital empieza a liderar el desempleo? Se viene un problema. Que las regiones tengan desempleo, estamos de acuerdo, ¿sí o no? Pero que la capital tenga el desempleo más alto, así que apretarse el cinturón. Entonces yo dije, mirando un poco lo que está sucediendo, yo dije, no, pero no tenemos que hacer ni estresarnos por todo lo que viene o por lo que va a venir, o a lo mejor no llegue nada, pero una de las cosas que tengo que entender es que debo andar sin miedo en el valle. Y estamos en un lugar que se conoce como el Valle del Elqui. Yo dije, entonces, esta iglesia, la gente de La Serena, tiene que entender que el Señor está en nuestro valle. Lo dice la Escritura. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré, porque el Señor está con nosotros. Amén. Me acuerdo hace un par de años atrás, cuando llegó la pandemia. ¿Quién tenía miedo? Ahora todos son valientes, pero en ese tiempo todos los miedosos encerrados estaban, ¿sí o no? Ahora todos son valientes. Pero ¿sabe por qué son valientes? Porque se dieron cuenta de que Dios los protegió. Yo doy gracias, en algunas iglesias de compañerismo que tenemos, partieron algunos seres queridos. Me acuerdo de la iglesia del pastor Ricardo, allá en Santiago, en la Florida, falleció el cantante principal, por si no lo supo, en COVID. Y yo doy gracias que en nuestra iglesia de COVID no falleció nadie. Mi vecino falleció con 38 años. El Cristian Cuturrufo, uno de los trompetistas, los mejores trompetistas, el mejor trompetista hasta ese momento, hasta el día de hoy, de jazz en Chile. Y con 38 años el Cristian falleció. Y todo el mundo tenía miedo. ¿Sabe cuánta gente murió en el mundo para la pandemia? 6.921.614 personas. Hasta el día que la OMS declaró como controlada la pandemia. Hasta ahí quedó. 6.921.614 fallecidos en todo el mundo. ¿Y había miedo? Estábamos experimentando una de las pandemias de nuestra generación no conocida, pero cuando me gusta estudiar y empecé a estudiar todo esto de las pandemias, empecé, por ejemplo, la pandemia de Justiniano, que más encima culparon a los cristianos. ¿Sabe cuánta gente murió aproximadamente? Murieron alrededor de 100 millones de personas. Diezmó el Imperio Romano. Morían 5.000 personas diarias. Se creía que la enfermedad estaba atacando a las ciudades. Entonces la gente se empezó a ir hacia los interiores, al campo, porque en la ciudad creían que había una maldición. Y aquí pasó algo lo mismo. Aquí yo veía hoy día, cuando llegó la pandemia, los loteos se acabaron los terrenos, todos se arrancaron. Pero déjeme decirle algo, que ya no. Entonces la inmune parece que ellos mandaron el virus. Y ¿sabes qué? Los hospitales, por si usted no sabía, cuando se crean los hospitales,
¿Sabes quiénes son los hospitales? ¿Quiénes fundan los hospitales? El pueblo cristiano. Por eso lleva tanto nombre de santo y santo aquí, santo allá, porque fueron hombres cristianos que levantaron justamente aquellos hospitales. ¿Pero por qué? Porque estos hombres tenían fe. ¿Cómo puedo reemplazar entonces el miedo con hechos y fe? Porque para mí la fe tiene que ir con hechos, y lo dice Santiago. Ahí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 17 dice, por favor, si me siguen ustedes, si quieren leer hoy día en esta mañana, todos juntos les parece 2 de Corintios 1, 7, a la 1, a las 2 y a las 3. Y nuestra esperanza respecto a vosotros, ¿cómo es la esperanza? Firme. ¿Qué quiere decir firme por si acaso? La firmeza es fe. De ahí viene fe, firme. Nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Y aquí está la clave. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si usted quiere rayar ahí su hoja, raye la palabra nuestra esperanza, firme, y pues sabemos. Porque estas tres palabras que están en ese texto simplemente están hablando acerca de la fe. No están hablando acerca de la fe. Y si usted se da cuenta, cuando yo le decía que la fe se basa en hechos, lo dice bien claro el versículo, cuando dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. ¿Por qué es firme la esperanza de los hombres del antiguo, de los tiempos antiguos, mencionada por el apóstol Pablo? Y dice, pues sabemos. Ese sabemos, la fe tiene que ir acompañada de algo que nosotros sabemos, conocimiento. Y dice el libro de Amós, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando usted desconoce algo, usted le entra el miedo. Por eso necesita conocer cosas para aferrarse. ¿Sabíamos de la pandemia? ¿Se conocía de la pandemia? ¿Cómo afectaba la pandemia? No se sabía, entonces eso generó miedo. ¿En los médicos sabían cómo enfrentar la pandemia? No sabían, por eso se hicieron algunas prácticas que después hoy día la ciencia nos dice que no deberían haberse hecho esas prácticas producto de que el virus atacaba de cierta manera. Empezaron las especulaciones que hablé la semana pasada cuando sabemos, la Biblia dice en Isaías capítulo 12, versículo 8, si no me equivoco, de la semana pasada, donde dice que, ojo, no nos metamos en conspiraciones. Muchas gracias, estaba atento el domingo pasado. Bien, no nos creamos tanta conspiración que el mundo tiene. Eso lo dice Isaías, escrito 3.500 años atrás. ¿Habían conspiraciones ya hace tantos años atrás? Y hoy día nosotros creemos todo. Nos ha dado que hoy día todo, que creemos todo. Y si no sabemos, cuidado, tenemos que saber. Por eso anote, ahí dando inicio en su hoja, dice, anote en la primera línea, dice, lo que sabemos nos mantiene a salvo. Lo que sabemos nos mantiene a salvo. Anote esto, lo que sabemos nos mantiene a salvo. Y ese es el punto del versículo mencionado ahí en la Escritura. Si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere aferrarse a su fe firmemente, tiene que saber acerca de eso o de algo. Hermano, yo no creo en Dios por fe solamente. No es fe, yo también sé. ¿Y sabe por qué sé? Porque muchos miran la Biblia. ¿Ha escuchado la frase de que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Sí o no? Ya, ¿y tú cómo sabes de Arturo Prat? Porque alguien escribió en un libro y dejó los hechos. Y para que esos hechos sean verificables, tiene que cumplir varios factores para que un libro sea histórico. Tienen que haber testigos, tienen que corroborarse, tienen que haber fechas. O sea, hay muchos factores para que un libro sea de historia, tiene que haber historia. Un libro sin hechos no pasa a ser ciencia ficción, y por eso están las clasificaciones.
¿Sabe ustedes que la gente, por más que diga que esto no fue escrito por hombre, ya, hagamos de cuenta que fue escrito por hombre? Pero ¿sabía usted que a nivel de literatura es un libro de historia? ¿Los nombres coinciden? ¿Hay testigos? ¿Fechas? Muchas de estas fechas exactas. ¿Y sabes qué? Cuando alguno dice, no, pastor, es que la escribieron hombres fanáticos y todo. Mi hermano, es la palabra de Dios que es inspirada. No está escrita solamente en una etapa, está escrita en muchas etapas. Partió con 5 primeros libros que son el Pentateuco o la Torá. Después el canon judío estableció que había que agregarle más libros, producto de los profetas, y se establecieron 39 libros en el Antiguo Testamento que eran mencionadas y en la escritura se conocen tal cual como las escrituras. 39 libros, las cuales justamente fueron en el año 252 antes de Cristo, fueron puestas en un idioma justamente para que todo el mundo la pudiera comprender en Alejandría, Egipto, donde 72 sabios expertos pudieron traducir la Biblia del hebreo. Libro, historia, historia. Y a eso después le agregamos los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron establecidos después en Constantinopla, en el 325. Mi hermano, cuando yo le estoy dando fecha, me encanta la historia. Pero es para que sepan que este libro no solamente, uno podría decir, no es un libro mágico, espiritual. Mi hermano, es la palabra de Dios. Amén. Diga usted fuerte eso. Es la palabra de Dios, pero es un libro totalmente que es veraz. Y alguno dice, no, pastor, fue escrito por hombre. Ya entonces vamos, por ejemplo, a Flavio Josefo, historiador judío. Habla en contra de los cristianos. Y adivine de quién más habla. De Jesucristo. Justino Martín, o Justin Martín, otro historiador, no cristiano. ¿Sabe de quién nos habló? De Jesucristo. Y podría hablar de un montón de filósofos que hablaron justamente de la palabra de Dios y de Jesucristo. Por eso mi fe en Jesucristo no solo se basa en la fe, sino también en hechos. Y es por eso que mi fe hoy día, ante cualquier circunstancia, situación difícil, se basa en la fe y se basa en hechos. ¿Cuáles son los hechos? Lo que Jesucristo ha hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho un milagro por nosotros? ¿Sí o no? Son hechos. Así que número 1, la Biblia hace una gran énfasis a conocer los hechos antes de tomar una decisión importante. Y número 1, anote esto. Recuerda, anota ahí en tu hoja, no todo lo que escuchas es verdad. Anota esto. No todo lo que escuchas es verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero nos gusta escuchar, ¿o no? Nos gusta escuchar. Empezamos a escuchar cosas en el mundo. Hoy día, me acuerdo, no, es que no quiero nombrar cosas porque les voy a dar la idea a alguno, entonces, pero he escuchado tanta cosa. La semana pasada estaba hablando con un hermano y yo le decía, empezamos a escuchar que la Tierra es plana. Ahora todo el mundo cree que la Tierra es plana. E inclusive ocupan hasta la Biblia para sacar de contexto y decir, no, pero la Biblia, el horizonte y un montón de cosas. Isaías, mi hermano, déjame decirte, cuidado con las conspiraciones, decía Isaías. Porque sabes que no todo es verdad. No todo es verdad. Esta semana tuve la oportunidad maravillosa, de poder ir a Vicuña. Anduve en Vicuña, fui a Mamayuca, estuve ahí viendo las estrellas en el tour. ¿Alguien ha ido a Mamayuca al tour? ¿Ha ido? Hermano, lo único que pensaba en mi cabeza, me gustaría traerme las butacas para la iglesia, sí, y los que han entrado ahí a ver las estrellas, ¿han visto esas butacas que hay o no? ¿Quién ha entrado? ¿Alguien ha entrado ahí al planetario? ¿Cómo son las butacas? Son espectaculares. Yo con estas butacas de iglesia, yo creo que el hermano que duerme dormiría más todavía. Y yo dije, oye, ricas las butacas. Y se imagina el pastor predicando y uno mirando para el techo. Yo pensaba todo eso mientras miraba las estrellas. Y después nos pusimos a ver, todas las estrellas, las constelaciones.
Y me encantan los astrónomos cuando te dicen, mira el cinturón de Orión, mira la espada, mira la otra mano, mira el pie, mira el cuerpo, y usted no ve nada, hermano, solo ve estrellas y usted dice, ah, sí, de veras. Creemos todo, ¿sí o no? Mire el león que está agachado y uno mira el león y dice, ah, sí, mira el león, ahí está la cabeza. Y él dice, no, está al revés. No, porque estamos en el hemisferio sur, así que vemos la estrella al revés. ¿Y usted qué dice? Que sí, hay que creer, nomás. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Si no, vaya, péguese un tour para allá, maravilloso. Y ¿sabes qué? Te va a decir después, oye, el pastor tenía razón. Mi hermano, no todo es verdad. Proverbios 14, versículo 15, dice, el simple, ¿quién es simple? ¿Usted es simple o no? ¿O usted es bacán? ¿Usted es simple usted o usted la lleva? ¿Es bacán o no? ¿Usted se ama o no? Bueno, la palabra simple, en la traducción en el hebreo quiere decir el ingenuo. Para nosotros en el español tenemos el simple, pero en el hebreo es el ingenuo. Por eso dice, lo voy a cambiar, ¿les parece? El ingenuo todo lo cree, más el avisado, y ahí le puse mi traducción, el avispado. Avíspate, cabra. ¿Has escuchado a las mamás cuando dicen eso, no? Más el avisado mira bien tus pasos. Cuando hace muchos años atrás estaba jovencito, tengo que haber tenido alrededor de 14 años, 13 años, 14 años, siempre mi papá me inculcó, que está aquí presente, mi papá me inculcó la lectura, siempre. Él nos compraba en la revista Arcilla, en ese tiempo, los libros de historia, unos verdes que se iban coleccionando. Nos compró Adiós al séptimo de línea, gran serie, espectacular serie. Teníamos buenos atlas, mi papá siempre le gustó la lectura para sus hijos y yo doy gracias, por lo menos yo me leí todos los libros y después empecé a comprar la revista Discovery en aquel tiempo, que se hizo famoso después por el canal de televisión, pero en mi tiempo, cuando yo tenía como 10 años, 12 años, aparecía la revista Discovery, que es la misma del canal. Y compraba también la revista Conozca Más. Me encantaba todo lo que fuera lectura, conocimiento. Hasta que un día empecé a ver en una de esas revistas que hablaba acerca de la teoría de la evolución y del eslabón perdido. ¿Por qué? La pregunta típica, ¿por qué monos no se siguen haciendo hombres? No, es que se rompió la cadena y por eso se habla de que falta el eslabón que una esa cadena y como se rompió la cadena no se puede seguir reproduciendo más monos en seres humanos. ¿Cuánto escuchamos eso? ¿Sí o no? Hasta que, producto de que me gusta la ciencia, llego a leer algunas leyes y me encontré con la segunda ley de termodinámica. Y la segunda ley de termodinámica decía, ley, ni siquiera teoría, que todo partió ordenado y se terminó desordenando. Por eso cuando su cuerpo nace con sus células ordenaditas, pero después las células empiezan a desordenar. Así que la ley de termodinámica está diciendo, por eso envejeces, porque partes ordenado y terminas desordenado. El mundo partió ordenado, dice la Escritura, y se está desordenando. La delincuencia ha ido en aumento porque todo partió ordenado y se termina desordenando. Ley de termodinámica. Entonces yo metí eso en mi mente y yo dije, no, pues la evolución no puede ser. Porque la evolución dice que todo partió del desorden al orden. De un animal desordenado se convirtió en lo que vemos hoy día, dice la teoría. ¿Y la termodinámica dijo? No. Y cuando me hablan del universo, y escuchaba ya a los astrónomos, no, es que todo partió desordenado y se fue ordenando. Yo digo, no, el Señor contradice aquello. Y después, toda esta semana escuchaba a la persona que dijo,
No, porque la Tierra se formó a través de, después de que quedó el Big Bang, quedó la nebulosa, se empezó a girar, a girar, a girar y se conformó en todo esto. Y yo decía, ¿este habrá estudiado alguna vez? Siendo que el guía, el turista, el que hace el tour. Un tiempo jugué básquetbol con astrónomos americanos. Teníamos un equipo. Y yo siempre hablaba con ellos, astrónomos de Tololo. Y yo les preguntaba a ellos, a propósito, ellos eran cristianos. Muchos científicos cristianos, la más gran mayoría son cristianos. El 65% de los premios Nobel de física, de ciencia, son cristianos. ¿Y saben qué decían ellos? Pastor, pero si esas teorías se eliminaron hace como 20 años atrás, hoy día todavía buscamos cómo se creó el universo, pero el Big Bang nunca existió. Y adivinen, si usted pregunta hoy día, todos creen en eso, menos los científicos. Porque escuchamos cosas. Hasta el guía turístico no había actualizado lo que los astrónomos están diciendo. ¿Amén? Vamos a la escritura. Antes de eso, déjame decirte algo. Habrán personas que en momentos de crisis van a ocupar todo eso a través del miedo para sembrar miedo. Hoy día las crisis se ocupan para fines políticos, ¿están de acuerdo con eso? Hoy día se ocupan las crisis para hablar de teorías conspiratorias. Y habrán otros que tratarán inclusive de sacar ventaja financiera en una crisis. ¿Cuánto valía una mascarilla antes de la pandemia? Yo miraba, en ese tiempo, había mucho tiempo que hacer, me ponía a mirar. Y miraba la licitación ganada por el hospital tanto con el proveedor de mascarilla. ¿Sabe cuánto compraba una mascarilla el hospital? Como 18 pesos. ¿Sabe cuánto valían después? Una luca. ¿Sí o no? Un paquetito de 50 valía 10 lucas, 15 lucas. El alcohol gel, que la botella valía 1.500, terminó valiendo 25 lucas. Mi hermano, crisis. Por eso, mira lo que dice Proverbios 13:16. Vamos a Proverbios 13:16. Me gusta una traducción moderna que dice, y después vamos a leer la Reina Valera, pero hay una traducción moderna que dice, el prudente siempre actúa con conocimiento. El mismo versículo en otra traducción, el prudente siempre actúa con conocimiento. Pero en el versículo 16, en Reina Valera dice, todo hombre prudente procede ¿con qué? Más el necio va a ser más tonto. El tonto va a ser más tonto. ¿Y sabes qué? Debemos ser con prudentes. Si estamos en una crisis, sea prudente. ¿Está en una crisis matrimonial? Sea prudente. ¿Está en una crisis con sus hijos? Sea prudente. ¿Está en una crisis de trabajo? Sea prudente. El miedo que no lo atrape. No se angustie. No, es que no va a resultar. No, es que lo hemos intentado. La Biblia muchas veces dice en especial que en una crisis usted debe basar sus decisiones, debe basar sus hechos en lo que dice Dios. No en lo que dice el mundo. Es por eso que hay esperanza. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Fatu es tonto, por si acaso, en la traducción. Por eso en el Proverbio 18:13, que está en pantalla a lo mejor, o usted la tiene ahí en su Biblia, pero no está en su hoja, creo, o sí está en su hoja. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Mi hermano, cuando los hechos no te están demostrando nada, no escuches todo allá afuera. Son los hechos. Ahí en el capítulo 18 también, versículo 2, si bajas por ahí, mira lo que nos dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón
se descubra. En otras palabras, mis hermanos, simplemente no tome todo lo que se le llega a su mente o a su cabeza en tiempos de crisis. ¿Está en crisis? ¿Ha estado en crisis? ¿Está pasando una crisis? El miedo nos hace crear cosas en nuestra mente que no hay. La angustia nos hace creer sensaciones en nuestro interior que no las hay muchas veces. Hay un libro, Proverbios 23 dice, Proverbios 23. Mire lo que dice, me encanta ese versículo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza. Si tú tomaste la palabra de Dios para ti, eres creyente, conociste a Jesús como tu Salvador y andas con tu Biblia en tu teléfono, en tu iPad, en tu mano, no la vendas con creencias del mundo. No desconfíes en el bendito libro. Créele a Dios. Y para eso se necesita fe. Cuando la Escritura del Señor dice que basta con el tamaño de un grano de mostaza, tu fe es suficiente. Pero la fe va creciendo porque vienen desafíos más grandes. Pero créele a Dios. Y es por eso que no interesa qué presidente esté en nuestro país, qué situación económica estemos pasando, qué pandemia va a llegar posiblemente en unos años más o prontamente. No interesa. Me decía un hermano que hablaba en la semana, estuvimos hablando como una hora ahí conversando y hablábamos de las vacunas. Y me dijo, pastores, que las vacunas, todos los que se pusieron las vacunas, los que se pusieron ¿cómo se llama algo de transaneca, algo por ahí? La doctora, ¿cómo era? ¿Se acuerda de la doctora? ¿Cómo era? Dejemos a la doctora, por favor. Los que no son doctores, cállense. Doctora, por favor. AstraZeneca, muchas gracias. Fuente confiable. Ven, yo voy a la fuente confiable. Yo no escucho a la gente. Eso hay que hacer, hermano. Fuente confiable. Y el hermano decía, no, pastor, los que se suben a AstraZeneca se van a morir. 9, 8, 7, 6. Ya te lo estaba matando ya. Y le dije, hermano, déjate de creer en esas cuestiones. Y si sucede, Dios lo sabe. ¿Y Dios sabía que te iba a poner esa? Sí sabía. Y después terminó diciendo, pastor, ¿y usted se vacunó? Sí. ¿Con cuál? No te voy a decir para dejarte metido, le dije. Y le dije yo, ¿sabes por qué me vacuné? Porque necesitaba salir al Ecuador e ir a la selva a ayudar a gente peor que nosotros y que se mueren sin Cristo y se mueren por otras enfermedades que inclusive nosotros les llevamos a ellos. Necesito ir a la selva y por eso me vacuné. Entonces Dios sabe que mi propósito no fue movido por el miedo, mi propósito fue movido por Él. Así que yo estoy tranquilo. ¿Y tú estás preparado para morir? Y ahí ya le jugué la psicológica ya, porque hay que jugarle la psicológica. Porque el miedo hay que ocuparlo a favor. Y me dijo, sí, pastor. Sí. Y después me cambió el tema. Yo no compré la Escritura a Dios a través de la sangre de Jesucristo para después venderla por cualquier dicho. No porque alguien me diga algo, yo tengo que creer. No porque la gente me desanime, yo tengo que creer. No solo debemos ser gente de fe, debemos ser gente de hechos. Y los hechos en mi vida, y si estás pasando una crisis, tienen que ser con fe, pero en hechos. Y los hechos son suficientes que Dios nos ha dado en años. Desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Número 2, anota esto en tu hoja. Número 2. Y recuerda, no todos corren el mismo riesgo. ¿Ok? Porque tendemos a asociar que todo, pero mira, los de allá se están muriendo, entonces nosotros nos vamos a morir. No todos corremos el mismo riesgo. ¿Y sabe por qué no todos corremos el mismo riesgo? Porque no todos tienen primero el mismo Dios. Segundo, no todos tienen la misma fe.
No todos tienen las mismas convicciones. Y es por eso que yo pudiera poner, y lo decía el otro día, a dos personas en las mismas circunstancias. Mismas circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. Pastor José Luis, lo ponemos ahí. Para las visitas, mi hermano, gemelo. Pongo a Pastor José Luis ahí. Pongo al Pastor Luis ahí. Criado con los mismos papás. Criado con las mismas comidas. Viviendo la misma economía. Y somos totalmente diferentes. Y podemos correr riesgos totalmente diferentes. ¿Están de acuerdo con eso, no? Él puede ser reenfermizo, siendo que estuvimos juntos por 9 meses en la misma guatita. Y estuvimos expuestos a los mismos virus. Puede ser que él sea más enfermizo que yo. No todos corremos los mismos riesgos. Y eso es lo que da concepto muchas veces a la paranoia. Entramos en paranoia porque a todo el mundo se resfrió, ahora todo el mundo estamos enfermos. No, mi hermano, no todo el mundo está en riesgo. Y eso es algo simplemente sencillo que hay que pensar. No es cuando dice que todo el mundo, el 9,2% está sin trabajo, no se asuste, no todos están en peligro. Eso es algo, un punto que ni quise poner un versículo, solamente como un pensamiento. Número 3. Todo lo que sucede en nuestra vida, si estás pasando en una crisis, si estás pasando en medio del valle hoy día, déjame decirte que todo es pasajero. Anota eso, todo es pasajero. ¿Es pasajero? Me acuerdo hace años atrás y me acuerdo que entramos en una crisis matrimonial con mi esposa en el segundo año de nuestro matrimonio. Estoy acordándome hace 26 años atrás. Y yo pensé que esa crisis que tuve con mi señora ahí, yo pensé que iba a durar por siempre y quería puro escapar. En serio. Y doy gracias, siempre lo digo, doy gracias a mi mamá, que mi mamá siempre me decía, pero hijo, ten paciencia, hijo. Y puedo decirlo públicamente, nunca me habló mal de mi esposa. Eso doy gracias a mi mamá, que no tomó partido. Inclusive hasta a veces es al revés. Y me decía, pero Carolina es una buena mujer, es una buena esposa, hijo, es como queriéndome decir, el problema eres tú, me decía mi mamá. Habla con el pastor, ¿qué tengo que andarle contando mis problemas a ese tal por cual? Que hasta por ahí le creía no en ese tiempo. Porque yo pensé que las cosas de Dios y las cosas no eran para el matrimonio, no, la Biblia no era para el matrimonio. Yo pensé, tanta tontera que leí también, por eso le digo que ese es problema también de eso. Pero hasta que un día yo dije, no, yo necesito ayuda, hablé con el pastor, me dio consejo, hicimos arreglo con mi esposa y ¿sabes qué? A la final era pasajero. Y después han venido algunas crisis, pero siempre me recuerdo, como la pasamos la primera vez, estoy seguro que esta vez la vamos a pasar. Pasajero. ¿Cuántos han estado sin trabajo? Y de esos que levantaron levanten la mano los que estuvieron sin trabajo alguna vez. Pero alta. Okay. Ahora, bajen, no bajen todavía. Bajen los que todavía siguen sin trabajo. Sin trabajo, desde que están sin trabajo, sigue sin trabajo. Conozco a una nomás por el momento, ¿a quién más? ¿A dos? ¿A uno? Hermano, está sin trabajo. Por 6 años, pero ¿y en qué gana? ¿Gana o hace Uber, hace...? Ah, está trabajando, hermano, estoy hablando. Sin trabajo, sin nada. Ah, ok. Es pasajero. ¿Sí o no? Pasajero. ¿Cree en Dios? Es pasajero. Pero a veces pensamos que no. Satanás se encarga de decirte que no es pasajero. Que las crisis con los hijos no son pasajeros. Que las crisis en el matrimonio no son pasajeros. Que mejor desastre, porque eso no es pasajero, va a estar por siempre. Él ya no va a cambiar. Y te digo algo, sí va a cambiar. Y Dios lo va a cambiar.
pero necesitamos que tú tengas fe. Y deja de hacer la pega de Dios. Si te puedo dar un consejo, deja de hacer la pega de Dios. Porque mientras más tú hagas la pega de Dios, Dios menos lo va a cambiar. O la va a cambiar. Amén. Varones, sí, pues le estoy dando a los puros hombres, no, a las mujeres, a los hombres también hay que darle tirarle un regalito ahí. Dios las va a cambiar. Puros macabeos aquí que no dicen amén, no dicen nada de eso porque están amenazados, pero está bien. En 1 Pedro 4, versículo 12, les voy a dar una salida a estos varones. Léalo fuerte, porque es un versículo muy bueno que ayuda en tiempos de dificultad. Todos juntos, 1 Pedro 4:12, a la 1, a las 2 y a las 3. Amados, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios a través del apóstol Pedro? Amados, primero te está diciendo que te ama. Dios te ama. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Vas a tener problemas. No te sorprenda. Y yo, como les decía, me sorprendí hace 26 años en mi conflicto porque no sabía hechos, no sabía Biblia. Entonces yo me sorprendía por lo que estaba pasando cuando la Escritura me estaba diciendo, no, si vas a tener problemas con tu esposa. Como si alguna cosa extraña aconteciese. La Biblia dice que en el mundo tendremos tribulaciones. ¿Sí o no? Pero no te sorprendas, no te extrañes. ¿Por qué hay enfermedades en el planeta? Porque estamos bajo un mundo de pecado. No te extrañes que van a venir más enfermedades. ¿Sí o no? Las mutaciones que ocurren en todo lo que son estos elementos, los virus, bacterias, cómo se van haciendo resistentes a tantas cosas, tantos remedios que van mutando. Es increíble cómo Dios hizo también a la creación. Pero déjeme decirle que algo que hay que entender, que todo lo que sea mutación es parte de la maldición que cayó sobre la tierra. Porque cuando Dios hizo, por ejemplo, Dios no hizo el miedo, no existía el miedo hasta Adán. Y cuando Adán pecó, apareció el miedo, un sentimiento negativo en nuestra mente. Antes no había miedo. El planeta no moría, y el planeta va muriendo, porque está bajo maldición. Las células cancerígenas, que son células desordenadas que se van multiplicando en nuestro cuerpo, antes de Adán no había ninguna célula que mutaba y se transformaba o se disparaba, todo estaba en orden. Así que, mi hermano, por eso el apóstol Pedro dijo, no te sorprendas de las dificultades que han sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Por eso ahí en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, dice lo siguiente. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué se contaminó? ¿Por qué llegó la maldición sobre la tierra? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra, porque rompimos el pacto. Y el pacto que había de parte de Dios hacia Adán cuando le dijo, no comas del árbol, sino moriréis. No comas del fruto del árbol, sino moriréis. Y adivine quién fue. Ahora digan algo. Digan algo. ¿Quién fue para allá que le dijeron que no fuera? Voy a aclarar después al final. ¿Quién fue? Por esencia copuchenta desde la creación. Voy a explicar el versículo aquí. Voy a explicar el versículo, tranquilo. Que por eso la maldición vino sobre el hombre, no sobre la mujer. Dios no habló con la mujer, Dios habló con el hombre. Pero la mujer fue y tomó.
¿Adán estaba? No, no estaba. Por eso, ojo, meten al hombre ahí, no estaba el hombre, estaba Adán, Eva. ¿Con quién estaba conversando Eva? Siempre el enemigo le mete cuestiones a la cabeza a las mujeres. Ojo, mujeres, siempre ustedes van a ver cosas donde no las hay. A veces, porque el sexto sentido ahí falló. Y en otras veces son infiernos. Pero vino Satanás, le habló a Eva, sacó del fruto y se la llevó a quién? A Adán. ¿Y qué hizo Adán? Cuando él podría haber dicho, Dios dijo que no, ¿por qué se te ocurre? No, pastel. También comió. ¿Quiere que cuente la historia completa y remato con esta? Porque Dios le había dado un mandato a Adán antes de que Eva comiera. Por eso la maldición vino sobre el hombre. El hombre es el que traspasa el pecado. Por eso Jesucristo vino a través de María, obra por el Espíritu Santo, y no por José. Porque si José hubiera puesto la semillita, Jesucristo hubiera nacido con pecado. Pero como vino el Espíritu Santo sobre la mujer no traspasa el pecado al hombre. Es el hombre. Y es por esa razón que Jesucristo nació sin pecado. Porque la maldición, porque el pecado entró por un hombre, Adán. Ya. Por eso tienen gracia ustedes las mujeres. Ustedes no son tan pecadoras como nosotros. Y remato con esto. Cuando el Señor le dijo a Adán, no la vas a dejar sola nunca. Y estarás sobre ella siempre, cuidándola, protegiéndola, amándola. Y Eva en su momento se fue a buscar y andaba sola. Por eso Dios se molestó con Adán, porque rompió ese mandato de Dios de no dejar nunca a su esposa sola. Así que la culpa es de los dos, pero más del hombre. Amén. Mario, amén. Ah, pero convence. Amén, ahí sí. Así que sabemos que el medio ambiente, ¿cómo va el medio ambiente? ¿Va mejorando o va empeorando? Entonces, ¿para qué andamos cuidando tantas cosas si el mundo se va a poner peor? Preocupémonos de lo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Por qué Dios permitió el pecado, el mal? Yo creo que Dios, que no lo haya permitido como tal, Él podría haber intervenido, pero lo dejó, y ese maravilloso libre albedrío que nos dio, también es el mismo al cual nosotros tenemos la decisión de cambiar. Usted hoy día, si está con falta de fe, si está pasando algún problema, la decisión la tiene usted. Hay solamente dos cosas que usted puede controlar. Y siempre las enseño, y las aprendí hace muchos años, que lo único que yo controlo en tiempos de crisis, de enfermedad, de lo que sea, es el esfuerzo y la actitud. Nada más. No puedo controlar nada más. Me diagnosticaron, póngale usted que me hayan diagnosticado una enfermedad, sea la que sea, mortal o no mortal. Va a depender de mi actitud y de mi esfuerzo, cómo confronto esa enfermedad. ¿Sí o no? Increíble, increíble que los médicos, también he leído algunos escritos que por lo regular hay muchas enfermedades que el 80% de la sanación de la enfermedad corresponde al estado de ánimo del paciente. ¿Cierto, doctora? Gracias, doctora. Usted es una fuente confiable hoy día aquí. 80%. ¿Y cuántos ven el buenos días a todos? Y están hablando del tumor cerebral y a usted le duele la cabeza. Adivine qué piensa. ¿Le ha pasado o no? Están hablando de cualquier enfermedad y a usted justo le duele. Ay, ¿no será que tengo eso? Segunda de Corintios, capítulo 4. Ahora júntese con gente enferma y usted se va a enfermar, hablando emocionalmente. Júntese con gente quejona y va a terminar quejándose.
Esos virus son más mortales todavía, estos virus emocionales. Por eso la Biblia dice, el que se junta con sabio, sabio será. A propósito, algún varón, si, por ejemplo, algún varón que está casado y su señora tiene un grupito de amigas y se junta con puras divorciadas, no, que no vaya más. Prohíbanle juntarse con divorciados. Si estás casado, porque te aseguro que va a pasar. Que cuando tengas el primer conflicto y tú le digas a tus amigas que estás teniendo problemas, adivina el primer consejo que te van a dar. ¿Amén? Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta, me encanta este versículo, porque esta leve tribulación, ¿qué dice? ¿Es para siempre? No, momentánea. ¿Estás sin trabajo? Momentáneamente. ¿Estás enfermo? Momentáneamente. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren empezar con mucha gloria? Que se suban a la pesa y la balanza de la gloria suba. ¿A alguien le gustaría? No la corporal, la de gloria. Usted se sube y la pesa de gloria aumenta, sí. La gloria que Dios no comparte con nosotros, pero nos bendice con esa gloria. Que crezca ese peso de gloria, peso de salvación, pero dice que va a llegar solamente a través de ¿qué cosa? La tribulación. ¿Quiere que su matrimonio sea mejor? Tiene que pasar por una leve tribulación. ¿Quiere que su fe aumente? Tiene que pasar por una leve tribulación. ¿Quiere que su cuerpo cree anticuerpos? Tiene que pasar por una leve exposición a los virus. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿qué son? Entonces, la crisis que yo tengo con mi esposa, ¿es temporal o eterna? Algunos van, no, pastor, va a ser eterna, esto es una eternidad. No, es momentánea. Entonces, cuando yo estoy teniendo una crisis con mi hija, por ejemplo, Martina, que ella está en su edad, vamos a tener una crisis algún día. Cuando traiga un pelafustán a mi casa, vamos a tener una crisis. Y ojalá que no sea un pelafustán de alguno de acá, porque me da ganas de decir, pastor, le dijo pelafustán a mí. Vamos a tener una crisis de confianza, de amor. Lo predicaba ayer en la reunión de matrimonio. ¿Cómo la pasó ayer en matrimonio? Pues la pasamos bien, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente había en matrimonio? Había, pero, como dicen los muchachos, caleta. Cantamos. ¿Comieron o no comieron? Mi mamá hasta mi plato se lo llevó para la casa, no me dejó ni comer a mí. Algunos sacaron las bolsitas y empezaron a echar para adentro. Bueno, ya los hermanos son así ya. No voy a pelear con ellos. La pasamos también, y yo decía ayer algo, que uno de mis hijos está por casar. Y va a haber una crisis. En la separación va a haber una crisis. Y lo más probable es que a quien le golpee más fuerte esa crisis va a ser a mi esposa. Porque se va uno de sus hijos. En agosto, si Dios quiere, otra crisis más. Se va Vicente, el soltero más codiciado de la IBB. Se va a los Estados Unidos a estudiar, a sacar sus posgrados. Va a haber una crisis, pero es momentánea. Y eso es lo que me anima. Porque mi señora dice, voy a echar de menos al Benjita cuando se vaya y se case y se vaya a vivir con Lito. Y después mi señora se acuerda de la prédica y dice, pero yo sé que a los 5 minutos va a estar aquí.
¿Sí o no? Los hijos es momentáneo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que las crisis son momentáneas, alivian el estrés. Las crisis son un generador de confianza. Las crisis son un estabilizador de vida. Porque si no llegara la crisis, tú te creerías Dios. Si no llegaran las crisis, tú te creerías el proveedor bacán de toda la vida familiar. Si no hubieran crisis económicas, creeríamos que todo me lo gano yo por mi esfuerzo. Por eso las crisis son necesarias porque producen estabilidad. Número 4, anote esto ya para ir avanzando rápido. Recuerda enfocarte en lo que es inmutable. Recuerda enfocarte en lo que es inmutable. ¿Qué es lo que es la palabra in? Esa es una palabra que nace en el latín. ¿Ya? Cuando la palabra in en latín es no, inmutable es cambio. Entonces, no cambia. Inmutable, una palabra en latín. ¿Ya? Como impecable. No pecable, sucio. O intachable. Sin tacha. La palabra inmutable. ¿Sabes qué? Recuerda enfocarte en lo que es inmutable. ¿Sabes qué? Que cuando estás pasando en una crisis, entonces tienes que poner tu vista en cosas que no cambian. Es por eso que cuando yo he pasado alguna crisis, cuando pasé crisis acá en esta iglesia, también he pasado crisis, me empecé a enfocar en lo que no cambia, no en lo inmutable. Porque si pongo mi confianza en un ser humano, ¿el hombre cambia? ¿Sí o no? Si pongo toda mi fe en mis sentimientos, ¿sentimientos cambian? ¿Cambian los sentimientos? Sí, sí cambian. Un día amamos y al otro día odiamos. Entonces yo me enfoco y me he enfocado cuando estoy en crisis, me enfoco en cosas inmutables. Por ejemplo, ¿a Dios le importa todo lo que a mí me pasa? A Dios le importa. Lo dice la Biblia. No tengo tiempo para ver todos esos versículos, pero a Dios le importa lo que a mí me pasa. ¿Eso va a cambiar alguna vez? No, no va a cambiar nunca. Dios siempre va a estar pendiente de mí. Entonces por eso yo tengo tranquilidad. Ponga la vista en cosas que no cambian. Dios tiene el poder de responder oraciones. Eso es inmutable, eso no va a cambiar nunca. Entonces por eso yo tengo confianza que Dios va a responder mi oración. Dios siempre actúa movido por su bondad para mí. Sí, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para vosotros. Entonces yo me aferro en algo que no cambia. Pero no se aferra en cosas que cambian. ¿Se aferra en el amor de su marido? ¿Cambia el amor? Sí, va a cambiar. Y a veces amamos más, o a veces podemos amar menos, porque cambia. Pongo toda mi fe en mi hija Martina, que me va a cuidar hasta que yo esté viejito, y tienes que cumplir la promesa que hiciste que no te ibas a casar nunca hasta que yo muriera. ¿Ha visto que niñas hacen esa promesa cuando son pequeñas? Hasta que llegan a los 16 para arriba, 18, y se les olvida. Les da amnesia. ¿Te acuerdas de esta promesa? Ya se olvidó, ¿ves? ¿No le estoy diciendo yo? ¿Dónde está el Dani? Se me perdió el Dani. ¿Está en la altura o no? También me ha prometido tantas cosas de Dani. Por eso el plan de Dios es siempre mejor que mi plan. Quizás yo no lo vea, pero es mejor que mi plan porque Dios es bueno. Entonces yo cada vez que estoy pasando una crisis, pienso en cosas eternas. Y a veces nosotros no sé por qué nos gusta poner toda nuestra esperanza en las cosas que se ven, cuando la Biblia dijo que debemos poner las cosas y la vista en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son
eterna. Yo le creo a Dios que mi salvación no se pierde. Entonces mi esperanza es firme y yo sé que voy a estar eternamente. Pero hay algunos que han dudado y han puesto en duda esa promesa y piensan que la salvación se pierde. Dios nunca te va a ofrecer algo que se pierda. Dios siempre te va a ofrecer algo que es eterno. Por eso yo no creo que la salvación se pierde, porque Dios te estaría ofreciendo algo temporal. Y la Biblia dice que Él quiere que pongamos la vista en lo eterno, no en lo temporal. Habría una contradicción teológica, solo sin poner versículos de por medio. Pero cuando pongo Romanos 8, versículo 35 en adelante, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces estoy seguro que cuando muera voy a ir a la presencia de Dios. Formar parte de ese ministerio, a lo mejor tiene el conocimiento usted para aconsejar, o tiene alguna preparación para ayudar a otros. Acérquese a Miguel y dígale, cuenta conmigo, yo puedo ayudar a aconsejar o a hacer algunas cosas. Prueba de evaluación de Miguel, no vaya a estar loco el que vaya a aconsejar, entonces hácele una prueba por lo menos. Imagina loco aconsejando a más loco, entonces y anoche pensaba en esto y lo agregué aquí, Miguel, se me ocurre una idea. ¿Quién es bueno para hablar aquí? Se me ocurrió una idea en el ministerio. Y le puse hasta nombre y lo anoté por aquí y andaba buscando. Los llamadores. Personas que llamen por teléfono en la semana a los hermanos que están pasando alguna dificultad. ¿Qué cuesta hablar por teléfono media hora? 15 minutos. Hermano, estamos orando por ti, nos enteramos que está enfermo. ¿Cómo está la situación? ¿Qué cuentas? ¿Qué aquí y allá? Sí, hermano, que aquí y allá, es que la iglesia no me ayuda. No, hermano, si independiente de lo que haga la iglesia, yo te estoy llamando. Y cortamos el cagüín al tiro nomás y le decimos, no, yo te estoy llamando. Pero lo primero quiero saber cómo estás. Y yo creo que necesitamos eso también. Y a lo mejor no va a ser un experto en consejería, pero ¿saben cuánto anima un llamado? A mí me llaman para puros problemas, nadie me llama para, hola pastor, ¿cómo está? Le quería animar, bendecir el día, qué bueno, que Dios le bendiga. No, siempre, pastor, tengo un problema, ¿puede venir? Puros problemas nomás. Por eso, ahora aprieto el botón y los mando, los desvío a donde Miguel. No, estoy por ayudar. Quiero hacer un alcance antes de cerrar con la iglesia. Quise crear esta serie que tiene que ver con la fe. Que la fe sí funciona en tiempos donde tú no funcionas. ¿Escuchaste eso? Esa fue mi idea de esta serie. Que la fe sí funciona cuando tú no funcionas. O cuando las cosas no funcionan. Cuando la economía no funciona, la fe sí funciona. Cuando la salud no funciona, la fe sí funciona. Cuando los problemas matrimoniales no funcionan, la fe sí funciona. Por eso el Señor dijo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Somos miembros los unos a los otros, tenemos que ayudarnos. Así que si estás pasando una crisis, te hago una promesa, como iglesia, y yo como líder de esta iglesia, si estás pasando una crisis, y quiero que me escuchen, y Miguel es parte de esto también, que te prometemos como iglesia, no vas a estar solo en las crisis. No vas a estar solo. Así que si tienes una crisis, házmelo saber. Házmelo saber a Miguel. Escribe un papelito de oración. Un papel donde diga, estoy pasando esta crisis. Pueden orar por mí. Y lo primero que vamos a hacer es que no vas a estar solo. No podemos ayudar y solucionar todos los problemas que pasen, pero sí te podemos acompañar. Segunda cosa que te prometo. Te prometo como pastor de esta iglesia que te mantendremos espiritualmente sano durante la crisis. Si estás pasando crisis, te vamos a llenar de información bíblica
para que crezcas espiritualmente en la Cristo. Por eso Juan dijo en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No solo quiero que te sanes físicamente, sino también espiritualmente. Y te lo prometo que lo voy a hacer. Por eso voy a predicar para sanarte. Te prometo que te serviremos. Si te enfermas física, emocional, mente. Te aseguro. Lo hemos hecho como iglesia. Lo hemos hecho. Pero hay que hacerlo con determinación. Y una de las cosas que agregué aquí y que partimos anoche en la reunión de matrimonio, que donde nos juntemos o cuando nos juntemos, vamos a adorar. No interesa el ministerio, pero esta iglesia necesita adorar. Porque, ¿se acuerda la prédica de la barca? Cuando se levantó una tempestad tan grande que pensaron que el barco se hundía, apareció el Señor Jesucristo. Y Pedro dijo, Señor, quiero estar contigo en un lugar seguro. Y se fue y caminó sobre el mar hasta que perdió el foco. Se dejó de enfocar en Cristo, se enfocó en las olas y se empezó a hundir. Y el Señor le dijo, no a Pedro, al resto, hombres de poca fe, que ponen la vista en otras cosas. Y dice que el Señor tomó a Pedro, lo subieron al barco y la tempestad calmó y le adoraron. Y adoraron. Así que te ayudaremos. Amén. ¿Y por qué estoy haciendo todos estos cambios en la iglesia? Porque la palabra de Dios lo dice. En Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, dijo Cristo, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero yo te puedo pedir algo a ti, porque como yo voy a estar ofreciendo, no hago. Un principio de economía, win-win, ¿sí o no? Tenemos que ganar todos. Yo doy económicamente, estoy hablando. Pero ¿qué quiero decir esto? Aquí no se predica prosperidad, así que tranquilo. No necesitas poner un billetito de tanto para que Dios haga algo, no. Pura falacia. Pero sí necesito algo. Necesito tu información de contacto en la aplicación de nuestra iglesia. La iglesia tiene una app. Si usted la busca en Play Store y App Store, gracias, busque IBBLS y le va a aparecer la aplicación. Ahí usted se puede registrar con su nombre, sus datos completos, y nosotros vamos a saber para que alguien cuando esté pasando necesidad vaya a la agenda de contacto y te pegue una llamada. ¿Ok? Inclusive tú por la aplicación nos puedes mandar un mensaje. Nos puedes decir, oren por esto, por favor, estamos pasando esto. Inclusive tú puedes entrar a la aplicación, por si no lo sabías, y puedes ir a contacto. Y en contacto buscas al pastor Luis Sepúlveda y le mandas un mensaje al pastor Luis Sepúlveda. Creo que voy a leer más rápido ese que el WhatsApp por si acaso. Les paso el dato. Soy malo para el WhatsApp. Segunda cosa que te pido. La primera, que te registres para saber quién eres tú. Segunda cosa que te pido que si te sigues reuniendo, siempre adora en este iglesia. No te pares ahí y mires, adora. Aunque no te sepas la canción, adora. Porque en las crisis adora. ¿Sabemos todo lo que sucederá en el futuro? Pero no nos asustemos, porque sabemos el final de la historia. Porque hemos leído el último capítulo del libro, que dice que Él enjugará toda lágrima, todo dolor, toda situación adversa. Y esta promesa, lamentablemente, déjame decirte, esta promesa no aplica a todos. Solo aplica a los hijos de Dios, a los que creen, a los que tienen fe. Solamente mientras más oscura la noche, más brillantes alumbran las estrellas.
dijo el astrónomo que nos vio en el tour. Le voy a dar un crédito a él. Saqué una frase de él. Mientras más oscura la noche, más brillantes alumbran las estrellas. Así que te pido que si estás pasando un tiempo de crisis o un momento no grato, recuerda que ese momento grato produce un peso de gloria y un crecimiento en el reino. Y espero que nuestros líderes de la IBB, líderes de ministerio, sean un ejemplo. Ayer tuvimos la reunión de líderes de la iglesia y les pedí aquello, que sean un ejemplo y que se empapen de la obra, que se empapen de Dios y de lo que la iglesia está haciendo. Así que yo espero que a lo mejor no quieras pasar por crisis sin la seguridad de salvación. Si estás pasando tiempos de crisis, lo primero que tienes que asegurar es que eres un hijo de Dios, que eres salvo. Y el resto es crecer. Pongámonos en pie. Vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, vamos en devoción a nuestro Dios para orar. Padre, gracias por conocerte. Gracias por haberte recibido, aceptado, entregado mi vida al señorío tuyo. Quizás tú podrías orar también ahí, donde estás, con tu Padre. Y quizás podrías decirle al Señor que quieres aprender más a confiar en Él. Quizás le podrías decir en este momento que te ayude, te dé sabiduría y que te dé y te aumente la fe a través de los hechos, del conocimiento, para poder enfrentar la crisis que estás pasando, sea la que sea. Esta es la primera enseñanza de muchas que vamos a estar viendo durante este mes. Y era necesario enfocarnos que el único que tiene toda la solución eres tú, porque eres inmutable. Y quizás en esta mañana estás pasando una crisis, pero no sabes a dónde vas a pasar la eternidad. Si murieras hoy, no sabes a dónde vas a ir, pero estás pasando una crisis. Déjame decirte que antes de enfocarte en la solución de la crisis, tienes que estar muy seguro de que Jesucristo es tu Señor, porque eso va a hacer que la crisis sea un eterno peso de gloria. Y con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quisiera preguntar si hay alguien que diría en esta mañana, y no necesitas alzar tu voz, nada, solo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por aquellos que quizás pasa esto por tu mente en este momento. Si no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, si murieras hoy, no sabes a dónde ir. Déjame decirte que Jesucristo murió por ti hace 2000 años atrás para darte seguridad en cualquier crisis que pase y para que al final de la historia vas a estar en el lugar donde no hay llanto, no hay dolor. Y todo eso llegó por la naturaleza pecaminosa, por el pecado. Pero si hay alguien que diría, pastor, yo quiero estar seguro de mi salvación, que voy a vivir eternamente, que mi llanto y mi dolor eternamente tendrá solución en la eternidad. Quiero tener esa convicción. Habrá alguien que diría, pastor, yo soy uno de ellos. Simplemente alza tu mano y bájala para orar por ti. Alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito seguridad de mi salvación, de mi fe en Jesucristo para vivir eternamente. ¿Alguien? ¿Eh? Entonces, mi hermano, tú si ya tienes esa fe y esa certeza, dile a Dios, quiero aprender a confiar en ti.
Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Por eso tú hiciste todo en la cruz. Pero no solo fue ese hecho, sino que también nos diste esperanza para el diario vivir. Por eso, Padre, gracias, mi Señor, a pesar de todo lo que estoy viviendo. Sé que mi crisis que estoy viviendo o pasando en este momento, a veces he creído que ya no doy más. Pero gracias porque tú sabes lo que yo necesito y me golpeas con la palabra, con los versículos para decirme que siga adelante. A pesar de la oposición, a pesar de no ver cambios, a pesar de mi situación sigue igual. El Señor sabe cómo termina todo. Y los pensamientos de Él para ti son de bien y no de mal. Por eso, Padre, te doy gracias. Y mientras suena la alabanza, y mientras estamos tocando, ¿por qué no paras un momento y te unes a alguien que está al lado tuyo, o a tu propia familia? Y uno ahí dirige una oración por ustedes, por tu matrimonio, por su familia, o con tu amigo. Porque no se trata, como el último punto, que los problemas y las dificultades solo se tratan de mí. Recuerda que Dios quiere usarte para ayudar a otros. Y no hay mejor cosa que orar por otros. Porque no se trata de mí cuando oro por otros. Así que mientras la alabanza, mientras adoramos a Dios, que es lo que Dios quiere, mientras adoramos y cantamos, ¿por qué? Como te digo, junto a tu esposa, junto a tu familia, junto a un amigo, levantas una oración ahí y después te sumas a adorar a Dios.